Hola, hola, un gusto saludarles nuevamente. Recuerda, mi nombre es Javier Noel, doctor en Ciencia de la Educación y Naturópata para servirle y continuamos acá en nuestro taller online Comer Sano en Navidad. Claro que sí se puede. ¿Y qué vamos a ver hoy? Hallacas alternativas. Ya entramos en la cocina con el video pues que vimos de sustituir ingredientes. Ya empezamos a ver qué teníamos porque, la cocina no es nada más cocinar, tenemos que ver cuáles son los ingredientes, planificar, ver qué me conviene, qué no me conviene. Pues eso ya lo hemos venido trabajando a profundidad. Así que ya ahora empezamos a revisar el tema de las hallacas. Bueno, como les dije, vemos esta siempre ruta del aprendizaje. Vimos los principios del curso, no existe dieta perfecta, adaptarlo a cada persona. ¿Cómo comenzamos? ¿Cómo comenzamos identificando si necesitas principios antiinflamatorios, principios metabólicos o un poco de ambas? Y ya identificando qué necesito, empezamos a sustituir los ingredientes. Vimos una clase bastante larga sobre cómo sustituir ingredientes y ahora vamos ya a ver algunas recetas alternativas. ¿Qué vas a descubrir en el video de hoy? La yaca, alternativa antiinflamatoria, alternativa baja en carbos y por supuesto, como siempre, el resumen de la lección. Así que primero un poquito de lo que es la hallaca. ¿Qué es la hallaca? Muy bien, la hallaca, bien, es un tamal. Ay, la hallaca, bueno, como todo el mundo, los que están aquí saben, pues todos somos venezolanos. Es la comida típica de Navidad, pero ya vamos a ver que no siempre ha sido así. Y pues hay una interesante discusión. ¿Es un tamal? Pues veamos esta que está aquí. Tamal criollo, entre paréntesis, receta criolla. ¿Verdad que se parece, no? Y aquí tenemos otra que está en inglés. Tamal de hoja. Bien, ¿y qué te dice aquí? One of the Panama's traditional dishes. Es decir, uno de los platos tradicionales de Panamá. Pero bueno, hay discusiones, los gastrónomos más especializados te dicen, bueno, es distinto porque la yaca se come en diciembre, siempre tiene más o menos la misma característica, los mismos ingredientes, pero aparte de eso, pues también está el tema en que los tamales normalmente pueden tener distintos rellenos y tienen algunas diferencias en tanto a ingredientes, pero la base es la misma. Realmente para mí la yaca es un tipo de tamal, pero un tamal venezolano. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Tenemos un mismo origen. Muy bien, así que empezamos. Algo de historia. El primer registro de la yaca se consigue en este libro de él era un jesuita italiano, bien, que escribió un libro llamado Saggio di Storia Americana, el ensayo de la historia americana. Bien, y por ahí está el autor, Filippo Salvatore Gili. 1749 aproximadamente esta obra, donde habla de que pues, uno de los platos que se consumía en la región donde él vivió por varios años, que es cerca del río Orinoco, era la yaca. Bien, entonces ya a partir del siglo, finales del siglo XVIII, se registra históricamente la yaca. Bien, también en los registros históricos, supuestamente, no sé si es verdad o mentira, incluso este señor que está acá, Francisco de Miranda, decía extraño la yaca, hacía referencia a este plato. Yo no sé si lo decía en la Carraca, como está ahí en ese cuadro famosísimo de Miranda en la Carraca, pero hay registros supuestamente de que Miranda también hizo referencia sobre ese plato y que aparentemente le gustaba muchísimo. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, pero en realidad la yaca no se consumía en diciembre. Esto aparentemente fue con este señor, Antonio Guzmán Blanco. A partir de 1870 empieza a desarrollarse toda la idea de la venezolanidad, se establecen muchos de lo que hoy conocemos como los símbolos patrios, incluso el tema del libertador Simón Bolívar. Todo es a partir de año 1870 en adelante con Antonio Guzmán Blanco, y se cree que a partir de esa época empieza a hablarse de cocina tradicional venezolana. Eso no existía antes, fue una construcción que se fue desarrollando en el tiempo, y se cree que a partir de ese momento empieza a asociarse la yaca con un plato venezolano. Por eso lo pongo ahí, dice, desde ahora se comerá en Navidad. No sé si lo dijo realmente, pero digamos los registros historiográficos plantean que podría ser a partir de esa fecha que empieza a comerse en Navidad. Se creía más bien que se consumía normalmente los fines de semana, bien, y pues no, digamos, no en todo lo que hoy conocemos como Venezuela. Muy bien, muy bien. Así que se habla también de origen, ¿no? El origen. Hay varias ideas de cuál fue el origen, no hay un consenso sobre el origen, pero digamos que la teoría más representativa, la que más nos han enseñado en la escuela, es que los esclavos
después de las fiestas de los amos, recolectaban las sobras y pues la mezclaban con maíz y lo cocinaban en hojas de plátano. Eso también no es tan cierto, quizás porque veamos que el tamal, que es más o menos la misma base, está en toda América. Lo que sí se sabe es que esa técnica de cocinar en hojas probablemente no era plátano, bien, eran otras plantas, bien. ¿Por qué? Porque el plátano llega también con la colonia, bien, pero sí con hojas, cocinarla de esa manera era propio de los indígenas mucho antes de la llegada de los españoles. Y por supuesto el maíz fue cereal domesticado por los indígenas americanos, a diferencia del trigo, que fue por allá Mediterráneo, o el arroz en Asia. En América, pues era el maíz. Obviamente, con todo el proceso de la integración, la colonia, el mestizaje, ahora pues nosotros comemos arroz, pero el arroz es por allá India, China, bien, o trigo, que es Europa, etcétera. Vale, la diferencia es que el arroz es tropical, se puede producir perfectamente en regiones tropicales, mientras que el trigo no. Bien, pero bueno, en todo caso ese es uno de los supuestos orígenes de la hallaca. Bueno, y de hecho la hallaca no ha sido nunca, no siempre fue como la comemos hoy en día. De hecho, se preparaba era con maíz pilado, es decir, el maíz, como vemos ahí, eso era un trabajón, señores. Mis abuelos y mis tíos decían, era un fastidio a las 4 de la mañana levantarse, ya había que ir a buscar, a cocinar el maíz y después entonces a pilarlo para quitarle la cascarilla, se cocinaba con cal, habían distintas técnicas, bien, pero era un trabajón para lograr ya después la masa del maíz. Bien, y esto cambia ya hace no mucho tiempo, la verdad. Se habla de que en 1960 se masifica la harina de maíz por la empresa Polar, bien, con el eslogan "se acabó la piladera". Entonces imagínate tú que eres no sé, una familia que su base, buena parte de su base de la alimentación era el maíz y tenías que hacer todo ese proceso, levantarte a las 4 de la mañana, cocinar el maíz con cal, luego quitarlo o pilarlo, porque bueno, pelada es así con cal, bien, cocida con cal y eso va quitando la cascarillado, y el pilado es como vimos en esta imagen, está pilando y entonces eran dos, pac, 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 y esos golpes hacía que la cascarilla del maíz, que no puede ser digerida, se fuese extrayendo y te quedara entonces el interior de la semilla, que es donde pues tenemos los carbohidratos en mayor parte, pero también proteínas y otros, o mejor dicho, aminoácidos, que son los que conforman la proteína. Ahora, esta técnica se la compra Polar, bueno, hay como historias, pero en todo caso, quien crea la tecnología para descascarillar el maíz, este señor aquí, Luis Caballero Mejías, que era un ingeniero, tecnólogo, que desarrolló y había creado su propia empresa en el 1953, con su patente y todo, pero después se la vendió a la Polar, y la Polar pues masificó a partir del año de los 60 con el eslogan "se acabó la piladera", la harina. Y hoy en día en Venezuela la gente come arepas de harina, hallacas de harina, etcétera. Claro, tiene sus ventajas, es mucho más rápido, es más fácil, es súper sencillito de preparar, pero también tiene algunas de las desventajas. Bien, ¿cuáles son algunas de las desventajas en términos nutricionales del consumo de harina? Bueno, que por un lado, el consumir cereales refinados, ojo, que eso no nada más en Venezuela, eso ocurrió en todo el mundo en el siglo XX, y sobre todo en los periodos de guerra se empezaron a refinar, por ejemplo, el trigo, o el arroz. Incluso antes se descascarilló por allá con las colonias inglesas y holandesas en Asia, por ejemplo en Sri Lanka. ¿Y por qué se empezó a descascarillar? Porque se dieron cuenta que al quitarle la cascarilla, bien, a refinarlo, diríamos hoy en día, se mantenía por más tiempo y no se dañaba. Bien, es decir, agarraban en Sri Lanka, que es una isla enorme, es un país, pero es una isla gigante al lado de India, y pues la colonia le pareció muy atractivo el arroz, y a través de buques llevaban el arroz a distintas partes del mundo, la vendían, pero cuando no estaba refinado se dañaba más rápido, los insectos se lo consumían más rápido, pero al descascarillarlo duraban más tiempo. Bien, entonces empieza a popularizarse por allá con el arroz, con el trigo y con el maíz, el refinamiento. La consecuencia de eso es que hemos disminuido el consumo de fibras, y por aquí tengo un maravilloso texto, me voy a poner un poquito académico, pero bueno, no importa, la medicina holística de la Universidad de los Andes, de la doctora Tibisay Molina y el doctor Heriberto González Méndez, que plantean precisamente que lo que se sabe, muchas investigaciones, etcétera, que uno de los problemas de las dietas contemporáneas
es el bajo consumo de fibra. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, antes la industria decía no importa porque la fibra no se digiere, eso no es un nutriente, pero luego se dieron cuenta que comer poca fibra puede generar alteración de la microbiota intestinal, que son los microorganismos que están en los intestinos. Ahora, se está hablando de la microbiota intestinal con profundidad a partir de la década de los 90, es decir, hace muy poco tiempo, y antes duramos 30, 40, 50 años refinando cereales, no sabíamos las consecuencias. Otro problema es el estreñimiento, bien, la inflamación. Todos estos problemas van a estar asociados a el consumo de alimentos muy refinados, en particular cereales. Recuerden que cuando hablo de cereales no estoy hablando de cornflakes, estoy hablando de trigo, avena, maíz, arroz, que son los principales cereales que consumimos en el Caribe. Bien, entonces esto ha sido alguna de las consecuencias. Pierde nutrientes, pierde fibra, que es un componente importantísimo para la salud intestinal, y es muy común que la gente esté estreñida. Eso no pasaba antes. Y si estás estreñido, miren qué pasa, acumulamos toxinas, bien, no absorbemos bien nutrientes. Y ese es mucho de los orígenes de la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, bien, que siempre son multicausales, son distintas causas, pero esto es uno de los problemas asociados a esto. Es decir, el consumo de cereales refinados. Aparte que como no tienen fibra, recordemos los principios metabólicos, al no tener fibra se convierte en azúcar más rápido en el cuerpo, dispara más rápido la glucosa, por lo cual está asociado a las enfermedades metabólicas, cardiometabólicas, como por ejemplo diabetes, resistencia a la insulina y entre otros. Aparte, nunca, como habíamos dicho, habíamos tenido tanto acceso a carbohidratos como en la actualidad, además de esos refinados, pues por supuesto, esos son de las explicaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud, por el cual se han disparado las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellas enfermedades cardiometabólicas asociadas a la alimentación. De hecho, la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, reconoce que de cada 10 enfermedades, de las principales enfermedades y causas de muerte prematura, 6 por lo menos están asociados a los alimentos que consumimos. Así que si pudiéramos hacerla de maíz verde, ¿verdad? Pues es una mejor opción. Es una mejor opción. Sin embargo, también si tenemos problemas inflamatorios, el maíz podría ser inflamatorio porque también tiene antinutrientes. Bien, y si además tenemos problemas metabólicos, por ejemplo, diabetes, el maíz se convierte en glucosa, porque es un alimento de alta carga glicémica, en cualquiera sea su presentación. Efectivamente, recuerden, cuando está integral, bien, por ejemplo, el maíz pilado o el maíz pelado, que son dos técnicas diferentes, como tiene más de su fibra, aunque es de alta carga glicémica, es decir, tiene un alto porcentaje de carbohidratos, tiene mucha fibra, por lo tanto se convierte más lento en azúcar en sangre, por tanto y cuanto se considera un alimento de índice glucémico medio bajo, es decir, que se convierte más lento en azúcar en sangre. Bien, 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 ajá, pero ¿qué hacemos, Javier? No tengo papila maíz. Estás enredando. Bueno, podemos hacer otras cosas. Antes de ir a las alternativas, vamos a revisar los ingredientes. Bien, primero ya saben que hay muchas variaciones. Por ejemplo, en los Andes le ponen garbanzo. Si estamos en un sistema antiinflamatorio, quizás no es buena idea el garbanzo, porque el garbanzo es ¿qué? Una legumbre, una leguminosa, un grano que puede ser inflamatorio. En otras partes, como en el Zulia, le ponían tocino. Bien, bueno, en términos inflamatorios el tocino es un problema, pues no. Y en términos metabólicos el tocino es un problema, pues no, no puede ser que el tocino puede ser mucho más saludable, son grasas saludables y no te aporta carga glicémica en caso de temas metabólicos, pero además tampoco es un alimento proinflamatorio. Bien, en oriente del país se puede utilizar con pescado, se usan pescado, y en los Andes se rellenan con caraotas. ¿Cuál es el problema de las caraotas? Bien, vayamos en tema inflamatorio. En tema inflamatorio, maíz inflamatorio, caraota inflamatoria. Así que si usted quiere estar toda la noche atormentando al marido, a la esposa o usted mismo de los pedos que se va a echar, pues entonces una buena hallaca rellene caraota. No estoy diciendo que nadie lo deba hacer, pero si eres muy sensible no te va a convenir. Y en términos metabólicos, ¿cuál es el otro problema? Pan con pan es comida, loco. Caraotas de alta carga glicémica, aunque tiene su fibra, pero igual es mucho carbohidrato. Y la masa, y además de harina, de maíz, es de alta carga glicémica y de alto índice glucémico. Entonces, pan con pan estás disparando glucosa, puro carbohidrato. Obviamente, ahí hay algo de proteína y tal, pero en general, en la gran mayoría de lo que estás comiendo es mucho carbohidrato, además en grandes proporciones, y además estás combinando
varios alimentos altos en carbohidratos. Entonces, en términos metabólicos, ay, pero eso es naturalito, es vegetariana. Nada, aunque sea vegetariana, esa hallaca de pan con pan, es decir, harina de maíz con caraota, con frijol negro, pues por supuesto tampoco es una buena opción, ni en términos inflamatorios, ni en términos metabólicos. Bien, así que hay distintas opciones, hay quienes les ponen huevitos en el centro, que son más cifrinos, y así. Bien, ahora se le incorporaron, por supuesto, tenemos una mezcla, ¿no? Lo que sí se sabe es que la yaca es una mezcla de resultado del mestizaje y todas esas cosas bonitas que nos cuentan. Ciertamente, porque el maíz indígena, el plátano de Asia, pero muy utilizado, sobre todo el plátano y cultivado y usado en la gastronomía afrocaribeña, ¿no? Son las comunidades afrodescendientes las que en mayor medida han mantenido el consumo del plátano y su cultivo. De hecho, hay una versión de una especie de tamal dulce llamado cafunga. La cafunga es como un tamalcito, pero que está básicamente hecho con plátano, madurito, es dulcito, es muy rico, muy rico. Bien, pero es mucho carbohidrato igual para los temas metabólicos. Pero para el tema inflamatorio puede ser mucho mejor porque el plátano no es un cereal o una legumbre que tiene antinutrientes inflamatorios. En términos metabólicos no es tan bueno porque es mucho carbohidrato, pero en términos inflamatorios, 20 puntos, puede ser una buena opción. Bien, ¿qué más le agregamos? Le agregamos las aceitunas, todo eso es del Mediterráneo, las alcaparras. Yo nunca he visto una mata de alcaparra ni una mata de aceituna. Bueno, eso es parte de la herencia europea. Las pasas también es parte de la herencia europea. Las pasas, aunque naturales, son uvas deshidratadas, por eso uva pasa. Bien, ¿qué pasa? Tiene mucho carbohidrato, es de altísima, eso es azúcar. Bien, azúcar natural, pero es azúcar, mucha fructosa. Entonces, bueno, claro, igual uno pone unos poquitos y están los mañosos que le quitan las uvas, le quitan las aceitunas y las alcaparras. Ahora, en términos metabólicos, las aceitunas y las alcaparras son de baja carga glicémica y no hay ningún problema. Las pasas son de alta carga glicémica, pero si son unas 3 pasitas no pasa nada. Yo a veces le sustituyo las pasas por ciruela pasa porque no tiene tantas fructosa, o sea, es de menor carga glicémica. Pero igual son unos toquecitos que das para sabor, ahí tampoco hay que ser tan estricto. Bueno, la cebolla, la zanahoria, sí es decir, más carbohidrato, bien, pero bueno, digamos que tampoco hay que ser tan radical en algunos casos. Bien, y las proteínas, que usualmente es vacuno, pero le podemos usar con otras, ¿no? También le ponen gallina, etcétera. Hay varios tipos de preparaciones. Ahora viene un tema importante que tiene que ver con los ingredientes que estamos hablando. El onoto o achote, que es esta planta americana usada por los indígenas, tiene propiedades medicinales. Es una planta antiinflamatoria. Entonces, utilizar el onoto o el achote para la preparación de la masa es una muy buena idea, porque le estás dando un toque de digamos, una especie medicinal indígena, antiinflamatoria. Ya vamos a ver, es más, ya lo pueden revisar en la guía, miren, de Comer Sano en Navidad, en la parte de plantas medicinales, hablamos del achote o onoto. ¿Cuál es el problema? Que usualmente lo sofreímos en aceites refinados. Entonces, ahí volviendo al tema de los ingredientes, ¿qué pasa? Ajá, aquí está. Aquí tenemos, ¿con qué hacer? ¿Con qué lo preparamos? Normalmente, y esto no es nuevo, esto no es viejo tampoco, usar aceite de maíz, soya, girasol, canola, palma, margarina, tiene más o menos el mismo tiempo que tenemos utilizando la harina refinada. Porque antes no se consumían estos aceites, porque estos aceites son en la naturaleza imposibles. La única manera es teniendo una industria muy agresiva y agregándole petróleo o derivados de petróleo como hidroxibutiltolueno para preservarlos, para que no se te dañe el aceite de maíz, soya, girasol, canola, palma y la margarina, aceites trans e hidrogenados, que esos son los verdaderamente problemáticos. Si quieres tener problemas inflamatorios, sigue utilizando ese aceitico de soya, más barato, ¿verdad? Más barato, ok. Ahora, ¿qué uso yo? A mí me encanta usar la manteca de cerdo. Entonces, ¿qué diríamos? Aceites refinados, procesados, ultraprocesados, trans e hidrogenados, pues no. Grasas saludables sí, incluso manteca de cerdo, la más económica, es muy rica. También podrías usar aceite de oliva, pero vaya, el buen aceite te va a salir bastante costoso. Aceite de coco te va a cambiar el sabor, olvídate, no me le vayas. Bueno, si quieres y te atreves no hay problema, pero el aceite de coco tiene un sabor muy fuerte, te va a cambiar el sabor. Bien,
Y aceite de ajonjolí también es costoso y también tiene como otro gusto. El sabor más propio, que era el con que se preparaba de verdad las hallacas, es el aceite, la manteca de cerdo. Esto no te lo dice ningún chef. Esto no te lo dice ninguno de esos que salen en televisión. No, siguen utilizando los aceiticos refinados. Entonces, ¿cuál es la cosa de la tradición y tal? Que además las tradiciones cambian. Fíjense que cuánto tiempo tendremos comiendo la hallaca como la comemos hoy en día. No tenemos 40, tendremos 60 años comiendo hallaca como con los ingredientes que preparamos, con los que preparamos hoy en día. Bien, y la hallaca como producto navideño tendrá 100 y pico de años. Es decir, que somos 100 años que no son nada, no son nada. Entonces la tradición. Bueno, no, las tradiciones cambian también. Aunque tú quieras mantener, ser un folclorista así fanático, quieras mantener la tradición pura, imposible, todo cambia. Todo cambia. Bien, viste que tú crees que es muy tradicional tu arepa y resulta que no es tradicional nada porque la haces con harina refinada. Tú crees que es muy tradicional tu hallaquita y resulta que esa hallaca también tiene una gran cantidad de alimentos procesados y ultraprocesados que son incorporados hace muy poco tiempo. Otro problema y ahí es que viene el tema, ay, yo no sé, en diciembre siempre tengo gastritis y el Helicobacter reaparece. Claro, porque se usa mucho vinagre blanco. El vinagre blanco es muy irritante, sobre todo para la mucosa gástrica, para el estómago, para la barriga, para esa piel interna. Bien, por ejemplo, hay un tipo de guiso que es crudo, entonces en casa de mi abuela era así, agarraban esas joyotas, pues era un gentío, ¿no? Y le ponían el guiso crudo y le echaban litros y litros de vinagre blanco para dejarlo macerar hasta el día siguiente. Esas hallacas, tú te comías una hallaca y si tenías un poquito irritada la mucosa gástrica, pues te retorcías. Bien, pero aparte, las alcaparras y las aceitunas vienen en vinagre. Si tienes gastritis, helicobacter y estos tipos de problemas o tu mucosa gástrica está muy maltratada y muy irritada, cuidado, no me utilices vinagre para cocinar. Lo puedes utilizar para limpiar, mira, el vinagre sirve hasta como enjuague para suavizante de la ropa. O para higienizar, en todo caso, deja los vegetales en agua con vinagre para eliminar parásitos, bacterias, etc. Pero no para aderezar ni para cocinar. Y el problema es que como las aceitunas, las alcaparras son importadas, bueno, sobre todo las aceitunas, pero también las alcaparras vienen con mucho vinagre. ¿Por qué? Porque el vinagre también es un antimicrobiano. O sea, el vinagre te permite que no se descomponga. Por eso cuando hacían esos guisos con carne, que lo dejaba macerando un día para otro en litros de vinagre, pues claro, porque se cocina. Yo decía, no, se está cocinando en vinagre. Claro, por el efecto químico del ácido. Pero aparte ahí no se descomponía y no iba a haber no se iba a pudrir esa carne ahí pasando toda la noche, aunque estuvieran en Maracaibo con ese cipote calor, como decimos acá. Entonces el vinagre no es un buen ingrediente, no que no. Y sobre todo si hay problemas, problemas de irritación de la mucosa gástrica, gastritis, Helicobacter pylori, gastritis, etc. O siempre llego a diciembre todo esperolado y la Helicobacter y la gastritis. Bueno, está claro, si además comes todo lo que comes, los ultraprocesados que comes, te bebes todo el aguardiente que te consigues por ahí y aparte le metes vinagre a todo, pues por supuesto que tú qué quieres. O sea, demasiado hace tu cuerpecito, mijo. Demasiado hace tu cuerpecito, muchacha, para que vea, para que aprenda. Bien. Me encanta regañarlos, ¿no? Ustedes saben que es todo en serio, nada en broma. Digo, al revés, todo en broma, nada en serio. Bien, vamos entonces a las alternativas. Entonces, ¿qué dijimos? Alternativa antiinflamatoria. Principios antiinflamatorios. ¿Cuáles son los principios antiinflamatorios? Sin cereales, sin granos, sin lácteos. Bueno, no importa porque no le vas a echar leche ni le vas a poner queso a la hallaca. Lo más sádico que puedes hacer es echarle mayonesa, ¿no? Hay quienes hacen eso. Todavía no he visto a ningún sádico metiéndole ketchup, pero sin mayonesa. Pero bueno, en todo caso, no le vas a poner lácteo, pero bueno, estos son los principios. Sin cereales, sin granos, sin lácteos y sin procesados ni ultra procesados. Entonces, quiero mostrarle aquí un videíto y vamos a ver aquí mi cuenta de Instagram donde van a poder apreciar muchas recetas. Les invito, bueno, muchos me habrán conocido por acá, pero vuelvan a mi cuenta de Instagram de Javier Noel. Bien, y aquí salgo yo con cara de sobrado. Bien, y aquí vamos a ver aquí pueden ver muchas de las recetas. Claro, yo pongo recetas de distintos tipos, desde bajas en carbohidratos, keto, antiinflamatoria. Entonces a veces la gente se confunde. Bueno, pero ¿cómo le estás comiendo con esto si tú no comes? No, yo sí, yo como de todo. Lo que pasa es que me especializo en
indicar distintos tipos de alimentación. Y si lo hago rotativo, yo voy a poder comer mucho más variado. Bien, entonces vamos viendo aquí, por cierto, voy a hacer una cuñita. Voy a aprovechar la cuña. Vamos a abrir esto por acá. Tenemos el mes del Black Friday, ¿sí? Tenemos ofertas, bien, de todos nuestros cursos, ofertas de todos nuestros cursos, bien, por este mes del Black Friday. Bien, ofertas. ¿Qué tenemos disponible? Tenemos talleres online que salen en $25, te va a quedar en 9, bien, y que es un mes completo de acompañamiento con entrevista personalizada para iniciar el año con un detox. Jugos verdes, infusiones, platos, para cada persona, ¿no? Dependiendo de cada caso. Si se le hace el menú, la cosa se le acompaña. Tiene también bueno, estos son preventas porque es para el año que viene, un mes completo, un taller online. Bien, también tenemos el taller online, disculpen la cuña, pero bueno, no puedo dejar de ser mi cuña, ¿no? Taller online, cocina terapéutica a partir de febrero, un mes también, y ahí vas a aprender incluso cómo crear menú, cómo diseñar tu plan terapéutico para ti, para tu familia e incluso para personas que quieras ayudar, acompañar si trabajas asesorando personas. Bien, y jugos verdes y el ayuno, cuando sí, cuando no, la hidroterapia, el uso del agua, la fitoterapia, el uso de plantas. Ahí vamos a trabajar la naturopatía en la cocina, pero sabroso. Ese es el que más me gusta, ese taller online, es el más completo que tenemos. Pero también, ay no, me fui, perdón. Este no era, es aquí, volvemos acá. ¿Qué más tenemos? También estamos ofreciendo en super ofertón las masterclass, ya algunos de ustedes lo han hecho, que están en nuestra escuela, en nuestra página, en nuestra escuela virtual de la cocina terapéutica y la salud natural. Y algo pasó, algo pasó que se me cayó, pero no importa, ya lo vamos a recuperar. Lo que pasó es que tengo apagado el internet, pero ya lo vamos a recuperar, solucionamos problemas y volvemos entonces acá. Como les decía, tenemos también las masterclass. Bien, en las masterclass, tenemos varias opciones interesantísimas. Algunos ya la conocen, como es la masterclass que tenemos acá, la podemos ver, la de cocina antiinflamatoria. Ahí nos especializamos, tienes 2 recetarios, ejemplo de menú, lista de compra. Hay una gran cantidad de cosas maravillosas. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la masterclass 50 postres saludables, tanto la línea antiinflamatoria como la línea metabólica. Y la de bajar de peso fácil, que es sistemas bajos en carbohidratos. Bien, todas tienen recetarios, tienen ejemplos, puedes preguntar todo lo que tú quieras. Y las videoclases las puedes ver en tu propio tiempo disponible porque ya están montadas en la plataforma. Y por supuesto el plan personalizado, que te acompañamos por un mes con una entrevista bien larga donde establecemos muy bien todo lo que necesitas. Así que seguimos. Momento de la publicidad. Muy bien, seguimos aquí. Fíjense que aquí tenemos varias cosas interesantes. Gelatina de leche de coco para personas con diabetes. Empanadas, puedes comer empanadas y bajar de peso. Este es tipo keto. Bien, pequeños de Merey. Este es un sponsor que tenemos. Bien, pan de jamón, y eso lo vamos a ver más adelante, sin gluten, antiinflamatorio. Dulce de manzana sin huevos. Tenemos que más roles de canela. Pork belly, cómo puedes bajar de peso, golfeados, ensalada de gallina, bueno, ¿qué más? Tenemos un poco de cosas interesantes. Bien, arepa de quinoa, pan pita sin gluten, sin cereales y por aquí tenemos, se me perdió la hallaquita palio. La hallaca palio, que ha sido un exitazo de taquilla. Vamos a ver aquí, vamos a ver el video. Bien, vamos a extender acá. Le damos aquí para extenderlo. Extendemos aquí para que vean el videíto y sale bien feo, qué vergüenza, pero bueno, no importa. No importa, ya somos la familia, ya tenemos confianza y aquí ya podemos ver entonces nuestro video para que vean qué sencilla la preparación de la hallaca tipo palio. Muy bien. ¿Por qué palio? Es palio porque no tiene harinas ni cereales. Bien, ¿se acuerdan? Tipo palio, sin cereales, sin granos y sin lácteos y sin procesado. Ahí no hay nada procesado y mucho menos ultraprocesado. Y lo hicimos con todos los ingredientes completamente naturales. Vamos a ir revisando. ¿Con qué lo hicimos? Plátano pintón. Bien, además queda muy rico porque le da un toque dulzón y a nosotros nos encanta esa mezcla de dulce con salado y de grasa que utilizamos.
Sofreímos todo el relleno con manteca de cerdo. Bien, ahora nos inventamos con lo que teníamos, un guiso con cerdo, le pusimos calabacín, eso no lleva una yaca, no importa, no se me pongan locos con la tradición. Usted puede hacer la yaca tradicional con el relleno tradicional que usted aprendió de su mamá, pero me le pone la masa, me la va a hacer de plátano. Y fíjense que aquí sofreímos el onoto o achote, ¿en qué? No en aceite de maíz, en manteca de cerdo. Y utilizamos además mantequilla clarificada que le da un gusto delicioso. Machacamos los plátanos y le agregamos el aceite o la manteca de cerdo previamente sofrita unos minutos con el achote, lo colamos para hacer la masa y la amasamos muy bien. Bueno, ahí la extendimos y le pusimos un poco de cosas ahí que nos inventamos, que era lo que teníamos, no porque yo voy a hacer una yaca especial, no, era lo que tenía a la mano. Yo siempre cocino con lo que tengo a la mano, sobre todo por toda esta situación que hemos vivido en los últimos años, he aprendido a solucionar con lo que tengo a la mano. Entonces miren las loqueras que le metimos. Que me dijo, pero si ese guiso, me escribió en el Instagram, si ese guiso tiene, si está precocido, ¿para qué le cocinaste una hora? Bueno, porque esa hora en agua hace que la yaca agarre el sabor que es característico, la hoja de plátano. Entonces queda todos esos olores y sabores súper, digamos, concentrados en el plato. Qué vaina. Bien, bien. Entonces ahí teníamos, bien, vimos ese ejemplo. Bien, inventen, sean creativos, no se queden locamente con la idea de que es que la tradición no hay que cambiarla. La tradición cambia aunque tú no te des cuenta. Es más, les acabo de demostrar históricamente que esa tradición no ha dejado de cambiar, que todo el tiempo se va cambiando. Ah, bueno, ahora nos inventamos una cosa de estas, de alternativas con plátanos, sí, ¿cuál es el problema? Bien, ¿cuál es el problema? Y queda rico y la gente le encanta, le encanta. Es una opción sobre todo cuando hay problemas inflamatorios. Ahora, con diabetes no es tan bueno, ¿por qué? Porque igual es bastante carbohidrato. Recuerden también, eso lo vamos a profundizar en los videos del sistema alimentario terapéutico, que igualmente tú puedes, digamos, comer algo de carbohidrato, pero vas a aprender, y lo vamos a ver más adelante, cómo hacer. Igual yo voy a comer algo de carbohidrato, pero ¿cómo hago para no caer en un yello? No, no. Enero. No, ya. No, tuvimos que salir corriendo porque la glucosa la tenía en 250. No, vale. Tú vas a saber cómo, vas a tener herramientas, lo vamos a aprender más adelante. Muy bien. Y tenemos también ahí, pero ¿cómo puedo hacer una yaca keto, una yaca baja en carbohidratos? ¿Cuál es la clave? Alimentos bajos en carbo. No les tengo el video, pero que sí hemos hecho y queda muy rico. La masa de chicharronsky. ¿Cómo, Javier? Ya sí está. No, ya te volviste loco. ¿Cómo va? Así me dice la gente. Ya, ahora sí que te volviste loco. Bien, entonces lo que sí tengo es mostrarle cómo pueden hacer harina de chicharrononsky. Vamos a ver por aquí. Harina de chicharrón. Mira todo lo que tenemos aquí. Déjame. Lasaña baja en carbohidratos, bajitas bajas en carbohidratos, tartaletas. Estas fajitas, estas tartaletas bajas en carbo son precisamente de harina de chicharrononsky. Bien, ¿y dónde está ahora? No lo consigo. Dios mío, qué vergüenza. Bien, bueno, pero vayan viendo, disfruten lumpia sin gluten, helado capuchino sin azúcar. Este helado lo pueden comer las personas con diabetes incluso. ¿Con qué proteicos? Estos bajos en carbohidratos también. Bien, ¿qué más tenemos? Crepes sin harinas y sin azúcar. Estas las hicimos con la harina de chicharrón. Aquí está la harina de chicharrón. Vamos a ver. Miren cómo pueden. Miren cómo pueden hacer harina de chicharrón. Vacílatelo.
Y hallacas, y hallacas. Bien, eso lo vemos en la masterclass fácil de perder. Ahí está la cuña, no podía dejar de pasar. Mi cuñita. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Muy fácil. Vamos a ver, por ejemplo, este mismo procedimiento de la empanada keto sin carbohidrato, que es con harina de chicharrón, que como vieron, pues que se hace ahí. Simplemente agarras el chicharrón y lo mueles hasta en la licuadora. Y ahí te queda una harina muy bueno. Bien, muy bueno. Una harina muy sencillita, muy rica, muy buena, que perfectamente pues pueden hacerlo incluso, ya van a ver cómo, no lo pueden creer, es muy fácil. Lo que se mezcla es con huevo, le puedes poner tu grasita con el onoto para darle colorcito y ahí lo tienes. Vamos a ver cómo hicimos la empanada keto para darle el ejemplo de cómo hacer la yaca de chicharrón que les prometo más adelante les pasaré el video cuando lo hagamos este año. Bueno, ahí vieron precisamente que lo que trabajamos fue la masa. Entonces, hasta donde llegamos la masa es lo mismo. La diferencia es que le agregas la manteca con onoto y listo. Armas tu hallaca, la envuelves y, y tienes tu sistema súper bajo en carbohidratos. Puedes mantener tu sistema keto si llevas un sistema keto o puedes trabajar con un sistema bajo en carbohidratos y seguir siendo una buena opción para evitar tantos carbohidratos. Muy bien, muy bien. Escribes en un minuto ahora que te voy a dar este minutito que has descubierto en el video. Sí, se pueden hacer hallacas con chicharrón. Hay harina de chicharrón, es un descubrimiento. ¿Cómo lo vas a aplicar a nivel personal? Y toma nota ahora mismo porque escribiendo se fijan mejor los conocimientos. Un minutico y volvemos. Y tiempo, volvimos acá y vamos al resumen de la elección. Vimos un poquito del origen, la historia y todo lo que ha cambiado la yaca, que nunca ha sido la misma, siempre cambia. La problemática que se generó con la incorporación de alimentos procesados y ultraprocesados, como el tema de la harina refinada, que nos dio muchas facilidades, pero también ha tenido consecuencias en la salud, no solo por la harina, sino porque está dentro de todos unos cambios que hemos hecho en muchos alimentos, ¿no? Avalados por las instituciones, claro, porque no es que eran malos, sino que pensaban que eso era muy bueno en aquel momento y después fue que se fueron dando cuenta del impacto, como lo asegura la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. También vimos el problema de si tú quieres inflamarte, aceites refinados. Si quieres tener gastritis, sigue utilizando vinagre. Lo que pasa es que a veces no sabes que estás comiendo vinagre. Bien, pero ya hablamos de qué tipo de hallacas tienen vinagre, mucho vinagre. Cuando el guiso no es cocido, tú le preguntas, mire, esta hallaca que me estás regalando, ¿es con guiso cocido o guiso crudo? Si es crudo, eso es puro vinagre. Bien, muy ricas y todo, pero te va a hacer daño, sobre todo si sufres de esos problemas o si te excedes, pues. Y vimos ejemplos de hallaca tipo paleo, antiinflamatoria, con plátano. Por ahí me dijeron, así se hacen en Puerto Rico. Así que no es un invento, así que yo me lo creé. Yo no sabía que se hacían así en Puerto Rico, pero digamos que hay muchos sitios donde se hacen los tamales también con plátano. Y también vimos la que podemos hacer con harina de chicharrón y vimos cómo podemos hacer el chicharrón, la harina de chicharrón, muy fácil para hacer una hallaca baja en carbohidratos tipo paleo. Así que resumen, evita los alimentos agresores.
los que te inflaman, los que te disparan la glucosa, los que te irritan la mucosa gástrica, los procesados y ultraprocesados, como aceites refinados, etcétera. Busca o vimos las alternativas antiinflamatorias. Por ejemplo, podemos sustituir la harina de maíz por plátano. Si no tenemos problemas con el maíz, podríamos sustituirlo por maíz pilado. Ay, Javier, ¿y dónde va a sacar el maíz pilado? Sí, se consigue. Y hay gente que la hace. Yo llegué a hacerla. Compramos el maíz, la remojábamos toda la noche, el día siguiente lo cocinábamos, lo descascariñábamos, después teníamos incluso para molerlo manualmente. Por supuesto, eso eran no sé cuántos días haciendo la yaca. No tantos días, pero unas cuantas horas, eso sí. Bien, que sería mucho mejor de maíz que de harina. Bien, y es más rico. De hecho, por ahí en estos días fui a un sitio donde venden todas las cosas de maíz. Que pues yo como de todo, ¿no? No todos los días puedo comer maíz, pero delicioso. Las empanadas de maíz de verdad, de maíz pilado. Las arepas de maíz de verdad, una delicia. Bien, mucho más sabroso realmente. Lo otro me parece como muy simple. Cuando es de harina me parece como una cosa ahí, como una papilla ahí simplona, ¿no? Pero eso son cuestiones de costumbre. Y yo me crié con harina, no me crié con maíz. Eso fue ya después de viejo que me puse a inventar vainas. Pero para mis padres eran este loco. Bien, y alternativas bajas en carbohidratos, como por ejemplo usar el chicharrón, moliéndolo, creando una harinita de chicharrón con la cual podemos hacer muchas cosas como empanadas, pero también incluso hallaquitas. Así que luz, cámara y acción. Aplicar lo aprendido. Revisa las recetas que más te convienen de las que hemos estado trabajando. Identifica el acceso a los ingredientes. Sí, Javier me está recomendando que utilice manteca de cerdo, pero yo no sé dónde comprarlo. Ahorita se consigue más fácil. Bien, o no confío mucho en esta manteca. O la manteca lo trae cochinito. No, porque esa es hidrogenada. Bien. O ¿qué hago? Me conseguí el tocino barato. Ahorita va a subir un poquito de precio por diciembre, pero no tanto, porque no es mucha gente la que usa el tocino pero te consigue muy económico y de ahí puedo sacar mi propia manteca. Muy fácil, picas el tocino en cuadritos, lo pones en el caldero a fuego medio y ahí va saliendo la mantequita y ya está listo. Yo creo que ya les dije, no tienes que meter en la nevera ni nada porque es una grasa saludable que no se daña así de fácil a temperatura ambiente. Y el punto de humeo es mucho más alto que del aceite de oliva, por ejemplo. Bien. No, pero es que el aceite, que puede ser también aceite de oliva, bicho, pero está muy caro. ¿Cuántos litros vienen? No. Entonces, identifica el acceso a los ingredientes y empieza, pues ya, por supuesto, a todo el tema de planificarte. Bueno, voy a hacer las hallacas tipo palio. Bien, vas a necesitar bastante plátano, eso sí te digo, porque obviamente la harina rinde más, eso es innegable, o sea, no me voy a quedar a coba, la harina rinde más y va a ser un poco más económica, pero con los plátanos va a ser más rico y no te vas a inflamar, y vas a estar mucho más sano, vas a evitar el estreñimiento, vas a ir al baño, mire, y esos misiles van a estar bellos. Mi esposo y yo todos los días en la mañana, ¿qué tal? No, esos estaban bellos, mira, así grandote, se hundió. ¿Se acuerdan que leyeron ya el artículo de cómo identificar tus heces? Bueno, todo eso te va a ir indicando que estos cambios te están haciendo bien o que esos cambios que no estás haciendo hacen que sigas teniendo tu irregularidad intestinal, no vas al baño o no tienes unas heces bien formadas, más bien tiendes a la diarrea, etcétera, etcétera. Así que sí, seguimos. Vamos a seguir revisando recetas para sustituir ingredientes, es decir, que vamos a tener varias videoclases aquí en el punto 3 para luego ya en la última semana pasar al tema de los sistemas alimentarios terapéuticos y el kit de salud natural. Así que recuerden, mi nombre es Javier Noel, un gusto como siempre. Pueden escribirme cualquier día de la semana, a cualquier hora, preguntarme por el YouTube o por el WhatsApp. Yo mismo personalmente voy a estar dando respuesta lo más rápido posible. Así que un gusto enorme. Sigan poniéndose al día y nos vemos pronto en el próximo video. Chao.